Traicionera y ambiciosa. Historia escrita por Aarón C.F. Desde el corazón de las tierras que mi gente ha habitado por generaciones, San Juan de las Montañas se levanta entre la espesura del monte y el susurro de los ríos. El aire siempre tiene ese aroma peculiar, una mezcla de copal y tierra mojada, que envuelve el pueblo como un manto protector. Los antiguos, nuestros abuelos y abuelas, solían decir que la tierra de San Juan estaba bendecida por los dioses, pero también maldita por las sombras que la acechan. Cada piedra y cada árbol tienen una historia, muchas de ellas relacionadas con la brujería y los secretos que solo los iniciados en los antiguos rituales conocen. Yo, Lupe, soy descendiente de una larga línea de sabias y chamanes de la tribu. Mi nana me enseñó desde pequeña a reconocer las plantas que curan y las que dañan, a escuchar el viento y a interpretar los sueños. Mi piel morena, herencia de mis ancestros, se eriza cada vez que siento la conexión con los espíritus y las energías de la naturaleza. En San Juan la gente me busca para recibir consejo, para que les lea el futuro en las hojas de maíz, o para que les prepare algún brebaje a base del ancestral y místico pulque, una bebida de nuestros antepasados. Sin embargo, también hay quienes temen mi conexión con el mundo espiritual. Pero, a pesar de todo, mi misión siempre ha sido clara: proteger a mi gente y preservar las tradiciones y secretos que me fueron confiados. Aunque tengo estos dones de contactar los espíritus que rondan por las veredas de los campos y sierras oaxaqueñas, jamás he usado estos poderes para dañar a la gente, ya que creo que todo lo que uno hace se devuelve. Además, si tú le pides favores a esa índole, a los que moran en el otro lado de este mundo, estos se los cobran con creces. Un día, mientras el sol se alzaba en lo alto y las mariposas revoloteaban sobre las flores silvestres, dos forasteros hicieron su aparición en San Juan de las Montañas. Sus presencias no pasaron desapercibidas, y pronto el murmullo de las comadres llenó el aire. Eran los hermanos don Eduardo y don Ángel, quienes, según se decía, venían huyendo de un pasado oscuro y llenos de sombras que preferían no mencionar. Don Eduardo, el mayor, tenía una mirada serena y profunda. Su porte era distinguido y se movía con la confianza de alguien que ha visto y vivido mucho. Por otro lado, don Ángel, con su cabello oscuro y ojos intensos, desprendía un aura de misterio y pasión. Ambos, a pesar de ser hermanos, contrastaban como el día y la noche. La primera vez que don Ángel me vio, sus ojos se clavaron en los míos, como si hubiera descubierto un tesoro escondido. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, una conexión inexplicable que me dejó sin aliento por un instante. Inexplicablemente, mi cuerpo reaccionó a su figura varonil y de hombre rudo. Sus labios esbozaron una sonrisa seductora, y sin medir palabra, supe que había quedado hechizado por mí. Sin embargo, algo en su mirada me inquietaba. Había un deseo ardiente, pero también una sombra de obsesión, la que me dictaba que ese hombre no era para mí, pues la miseria emocional se iba adueñando de mí. No lo niego, mi cuerpo reaccionaba cada vez que lo miraba, y me exigía estar con él. Fue una lucha muy dura en mi ser. Por otro lado, mi encuentro con don Eduardo fue más sutil, pero no menos impactante. Una tarde, mientras recogía hierba cerca del río, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme me encontré con sus ojos color miel, observándome con una mezcla de curiosidad y admiración. Sin decir nada, se acercó. Bajó de su enorme caballo negro y me ayudó a recoger las plantas. Y en ese silencio cómplice,
sentí una conexión genuina y profunda. Era como si nuestras almas se reconocieran, como si hubiéramos compartido vidas pasadas juntos. Su presencia era reconfortante, y en poco tiempo me vi atraída hacia él como un imán. El pueblo no tardó en darse cuenta de la tensión entre los tres. Las ancianas murmuraban en las esquinas, prediciendo un desenlace complicado. Don Ángel, con su carácter impulsivo, no ocultaba su fascinación por mí, buscando cualquier excusa para estar cerca. Pero en mi corazón, sabía que era don Eduardo quien realmente me hacía vibrar. Las semanas pasaron, y la situación se volvía más compleja. Don Ángel, con su insistencia, comenzaba a tornarse posesivo, mientras que con don Eduardo compartíamos momentos robados, llenos de miradas cómplices, caricias y encuentros discretos en el monte, donde desfogábamos nuestras ganas. En San Juan de las Montañas, el amor y el destino estaban a punto de entrelazarse de formas inesperadas. Las historias sobre la fortuna de don Eduardo no tardaron en esparcirse por todo San Juan de las Montañas. Se decía que en su tierra natal había amasado una gran riqueza, gracias a negocios prósperos y alianzas astutas. Su hogar estaba adornado con finos tapices, joyas centellantes y objetos de arte que dejaban boquiabiertos a todos los que tenían el privilegio de visitarlo. Pero lo que más destacaba era una antigua moneda de oro, herencia de sus ancestros, que según las leyendas, poseía poderes místicos. Don Ángel, a pesar de ser su hermano menor y compartir la misma sangre, nunca tuvo acceso a esa fortuna. Cada día que pasaba, su envidia y resentimiento crecían, alimentados por la admiración que los habitantes del pueblo sentían por don Eduardo, y más dolorosamente por el amor no correspondido que sentía hacia mí. También, don Ángel vivía bajo el apoyo incondicional de su hermano, pues don Eduardo lo dejó como capataz de sus campos. Una noche, incapaz de soportar la combinación de despecho y ambición, don Ángel buscó la ayuda de la Tejuanita, una anciana conocida en el pueblo por sus habilidades en la brujería. Con sus arrugas pronunciadas y su mirada penetrante, la Tejuanita era temida y respetada a partes iguales. Se decía que había nacido de la unión entre una mujer y un espíritu del monte, y que poseía conocimientos que venían de tiempos inmemoriales. «Busco poder», murmuró don Ángel, sus ojos reflejando su desesperación, «para poder tener lo que es mío por derecho, y para que la Lupe me ame». La Tejuanita, después de observarlo detenidamente, sonrió de una manera enigmática. «El poder tiene un precio, joven», advirtió, «y a veces ese precio es más alto de lo que uno está dispuesto a pagar». Sin embargo, la determinación de don Ángel era inquebrantable. Estaba dispuesto a todo con tal de obtener lo que deseaba. La Tejuanita, reconociendo esa obsesión en sus ojos, preparó un hechizo poderoso. Era una poción elaborada con ingredientes raros. La escama de una serpiente que solo aparece en las noches de luna nueva, el pétalo de una rosa negra y una gota de sangre de quien la bebe. «Esto te dará el poder que buscas», susurró la Tejuanita, entregando el brebaje a don Ángel. «Pero recuerda, todo acto tiene sus consecuencias». Con la poción en su poder, don Ángel se sintió invencible. Estaba listo para reclamar su lugar, apoderarse de la fortuna de su hermano y ganar mi corazón, sin importar el costo. Lo que no sabía era que, en el mundo de la brujería, las cosas rara vez salen como uno espera. Con la luna en su punto más alto y las estrellas centellando como testigos silenciosos, don Ángel regresó a la morada de la Tejuanita,
buscando un poder aún más oscuro que el brebaje anterior. La anciana, al ver la determinación y oscuridad en sus ojos, supo que esta vez no buscaba solo influencia, sino control total. «Quiero que don Eduardo desaparezca», confesó con una voz temblorosa, pero decidida. La tejuanita, sin sorprenderse, simplemente asintió. «Entonces necesitarás algo más potente que una simple poción». De las profundidades de su choza, la bruja sacó un pequeño amuleto hecho de hueso y atado con cuerdas de cabello negro. El amuleto, con grabados antiguos y una energía palpablemente oscura, parecía latir con vida propia. «Esto es lo que buscas», dijo. «Pero debes saber que su poder no distingue entre amigo o enemigo. Una vez que el chamuco es invocado, no hay vuelta atrás». Con instrucciones precisas, don Ángel tomó el amuleto. Debía colocarlo bajo la almohada de don Eduardo la noche del 28 de octubre, cuando la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos es más delgada. La anticipación llenó el aire de San Juan de las Montañas esa noche. Los vientos susurraban secretos antiguos y las sombras parecían moverse por sí mismas. Aprovechando la celebración del pueblo en el Zócalo, don Ángel logró infiltrarse en la casa de su hermano, colocando el amuleto maldito donde la bruja le había indicado. Antes de retirarse de la habitación de su hermano, vio un retrato de él y de su hermano mientras montaban un caballo en la vieja hacienda La Cofa. Don Ángel estuvo a punto de arrepentirse, pero luego de imaginarse a Lupe en su cama, desaprovechó esa última oportunidad para evitar la condenación eterna. A medida que la noche avanzaba, don Eduardo comenzó a sentir una opresión en el pecho. Sus sueños estaban llenos de visiones de antepasados y espíritus enojados que lo acusaban y señalaban. El peso del amuleto, con su poder ancestral, lo arrastraba más y más hacia un abismo oscuro. En el punto culminante de su pesadilla, sintió manos frías alrededor de su cuello, apretando con tanta fuerza. Luchó, trató de liberarse, pero el poder del amuleto y la determinación de don Ángel, que había aprovechado su estado vulnerable, eran demasiado fuertes. Todo esto lo supe por testigos que vieron lo que hacía don Ángel, que era común verlo entrar a la habitación de su hermano. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, marcando el final de esa fatídica noche, don Eduardo yacía sin vida en su cama, con el amuleto aún brillando siniestramente bajo su almohada. Don Ángel, con los ojos húmedos y el corazón pesado por lo que había hecho, se escurrió fuera de la casa antes de que el pueblo despertara. Sabía que había conseguido lo que quería, pero el precio de su ambición estaba comenzando a pesar en su alma. Mientras se alejaba, el canto de los gallos anunciaban no solo un nuevo día, sino el inicio de una oscuridad que se cernía sobre San Juan de las Montañas durante mucho tiempo. El mundo parecía haber perdido color para mí desde aquel amanecer en que descubrí la trágica noticia. Don Eduardo, mi confidente y aquel a quien mi corazón había elegido, había sido arrebatado de este mundo. El lamento del pueblo resonaba en cada rincón de San Juan de las Montañas, pero mi dolor era de un tipo diferente, más profundo, como si una parte de mi esencia se hubiera ido con él. Movida por una mezcla de desesperación y esperanza, decidí recurrir a mis habilidades místicas para intentar contactar con él, para buscar respuestas, o al menos, despedirme adecuadamente. Cada objeto del altar tenía un propósito: velas para iluminar su camino, cempasúchil para atraer su espíritu, copal para purificar el espacio, y sus comidas favoritas para ofrecerle el confort en su travesía al más allá. Mientras organizaba el altar,
Algo me impulsó a visitar su hogar, quizás buscando algún objeto personal que fortaleciera el vínculo entre ambos mundos. Con permiso de los servidores que trabajaban en la hacienda de mi amado fallecido, entré a su habitación. Un espacio ahora marcado por el silencio y la ausencia. Y fue allí, bajo la almohada aún impregnada de su aroma, donde encontré un objeto que no pertenecía. El amuleto de hueso con grabados antiguos. El simple contacto con el amuleto envió escalofríos por mi espina dorsal. Una oleada de visiones e imágenes se inundó mi mente. Vi a don Ángel con la tejuanita, el ritual, la colocación del amuleto y finalmente el acto final que arrebató la vida de don Eduardo. La verdad era más aterradora y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Con el amuleto en mano, regresé a mi hogar, decidida a usarlo como pieza central del altar. Si ese objeto había sido el canal para perpetrar tanta maldad, también podría ser la llave para comunicarse con don Eduardo. Las horas pasaron mientras recitaba antiguos cánticos y realizaba rituales pasados de generación en generación en mi familia. La energía en la habitación comenzó a cambiar y el aire se volvió más tenso. Cerca de la medianoche, sentí su presencia. Una brisa fría recorrió la habitación y las velas parpadearon. Frente al altar, la figura etérea de don Eduardo comenzó a tomar forma. Aunque no podía hablar, sus ojos transmitían una mezcla de amor, tristeza y urgencia. Me mostró recuerdos compartidos, momentos felices y también aquellos oscuros segundos que precedieron a su partida. El mensaje era claro. Debía proteger el amuleto y evitar que cayera nuevamente en manos equivocadas. Con una última mirada, llena de amor y gratitud, la figura de don Eduardo se desvaneció, dejándome con una misión y el recuerdo de un amor inquebrantable. Al amanecer, oculté el amuleto en un lugar seguro, lejos del alcance de aquellos que pudieran desear su poder. Aunque el dolor de la pérdida nunca desapareciera completamente, ahora tenía un propósito y la certeza de que, en algún lugar más allá del velo, don Eduardo me esperaba. La noche del siguiente 28 de octubre, un año después de la tragedia, el aire en San Juan de las Montañas estaba cargado de electricidad. La luna llena iluminaba el camino empedrado que llevaba a mi hogar. La brisa nocturna llevaba consigo susurros de antiguas leyendas y promesas no cumplidas. La puerta de mi casa se abrió con un quejido, revelando la silueta de don Ángel. Sus ojos, una vez llenos de fuego y deseo, ahora parecían cansados y sombríos. «Lupe», comenzó, con una voz que denotaba ansiedad. «He venido a pedirte una oportunidad. Mi amor por ti es inquebrantable, y siento que juntos podríamos encontrar paz». Mientras hablaba, sentí una energía inusual en el ambiente. El altar que había preparado, nuevamente en honor a don Eduardo, comenzó a brillar con una luz tenue. Las velas, que antes parpadeaban suavemente, ahora bailaban con una intensidad feroz. Yo me negué rotundamente, pues en mis visiones había visto a este hombre matar a su hermano y mi futuro marido. Al escuchar la negativa, me dio una bofetada. Me tomó de los hombros para después girarme hacia una mesa. Su fuerte brazo me tomó de la nuca y empujó mi cabeza hacia la mesa, mientras que con su otra mano subía mi falda y bajaba mis prendas interiores. Con horror supuse lo que quería hacer este cobarde. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de manera errática. En medio de ese caos, la figura translúcida de don Eduardo emergió, con su mirada fija en su hermano. Don Ángel, al ver a su hermano, retrocedió horrorizado.
Sus ojos mostraban un terror genuino y su cuerpo temblaba. «Imposible», exclamó, pero su voz se quebró en un susurro. Yo por mi parte me alejaba de aquella mesa y subía mis prendas. Usando mis habilidades y el poder concentrado en el altar, invité al espíritu de don Eduardo a comunicarse. Con una voz que parecía venir de otro mundo, dijo: «Hermano, has desatado un mal que no puedes comprender. Por lujuria y codicia, has manchado tus manos con mi sangre». Don Ángel, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas. «Lo siento», balbució. «Lo siento tanto, Eduardo. Quería su amor, Lupe. Quería tu fortuna, pero nunca imaginé las consecuencias». Tomando una profunda respiración, me acerqué a don Ángel y con firmeza le dije: «Conocí tu secreto, don Ángel. El amuleto me reveló todo. Has cometido un acto imperdonable, y aunque el amor puede ser ciego, la justicia no lo es». El espíritu de don Eduardo, con un gesto de tristeza, se acercó a su hermano y con una caricia etérea susurró: «A pesar de todo, sigues siendo mi hermano, pero debes enfrentar lo que has hecho». Con esas palabras, la figura de don Eduardo desapareció lentamente, dejando a don Ángel en un estado de shock y remordimiento, para minutos después morir. La habitación volvió a la calma, con solo el suave parpadeo de las velas rompiendo el silencio. Después de aquella fatídica noche, la figura de don Ángel se convirtió en una sombra errante a los alrededores de San Juan de las Montañas. Los lugareños contaban historias de un hombre que, con el rostro marcado por la desesperación, vagaba por los caminos solitarios, buscando perdón y paz por toda la eternidad. Su castigo, dictado por las fuerzas místicas y el espíritu de su hermano, era no encontrar descanso en esta vida ni en la siguiente. La leyenda del hermano traicionero se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de la envidia y la codicia, y cómo incluso el amor, cuando está corrompido, puede llevar a la perdición. Por mi parte, con el conocimiento del poder que el amuleto y mi conexión con el mundo espiritual habían revelado, decidí dedicar mi vida a proteger a San Juan de las Montañas y sus secretos ancestrales. Convertí mi hogar en un santuario, un lugar de aprendizaje y protección, donde las jóvenes del pueblo podían aprender sobre las antiguas tradiciones, los hechizos y las bendiciones que nuestros antepasados nos habían legado. Aunque el dolor de perder a don Eduardo nunca se desvaneció completamente, encontré consuelo en saber que, de alguna manera, había logrado justicia para él. Y con cada ritual, cada conjuro y cada enseñanza transmitida, me aseguré de que la magia y las tradiciones de San Juan de las Montañas perduraran por siempre, como un legado inquebrantable y un recordatorio del poder del amor y la justicia mística. También tengo que mencionar que la tecuanita es mi nana. Ella, a mis espaldas, planeó el enfrentamiento entre hermanos para que yo pudiera disfrutar de su herencia.